que recoge un sentir social, porque pues todos nos sentimos muy robados cuando nos llenan un tanque y no sabemos ni qué onda con la cantidad que nos están vendiendo, y cuando sabemos que muchas personas que se dedican a ese negocio se enriquecen a costa de nosotros, de los consumidores. Bueno, ¿Cuál es ahí, ahí? por ejemplo, quisiera comenzar por señalar un punto que acabas de mencionar, sobre que son solamente ciertas empresas las que acaparan el suministro de gas LP, ¿no? Eso también es una práctica monopólica parcial desde el punto de vista de la Ley Federal de Competencia Económica. Es decir, únicamente es cuando una sola empresa acapara todo un mercado, acapara toda una actividad. Pero dentro de esos matices que existen o estrategias que existen dentro de los monopolios, existe también el ser una empresa que domine preponderantemente alguna actividad o domine preponderantemente la adquisición de un insumo esencial para una actividad económica. Entonces, en este caso particular, obviamente, cuando se trata de distribución de gas, que es el acaparamiento del gas y otra cosa es la distribución del gas, porque hay empresas que distribuyen nada más el gas. Pero si solamente una, dos o tres empresas acaparan todo el gas, ¿cómo van a conseguir gas las otras 16 empresas que están distribuyéndolo? Entonces, hay un acaparamiento de un insumo esencial. Por eso no lo está viendo la COFESE. Esa parte no la está mencionando, ¿no? Ahora, todo eso es punible, ¿no? Todo eso es generar sanciones por parte, porque hay facultades sancionatorias también por parte de la COFESE. No es nada más una recomendación la que puede hacer. Pero respecto a las funciones del propio presidente, me parecen buenas las dos estrategias que ha implementado. La primera de ellas, la de colocar los límites máximos a través del decreto establecido por la Comisión Reguladora de Energéticos. Y la segunda de ellas, introducir una empresa pública en el mercado para efectos de obligar la competitividad. Y me parecen buenas las dos estrategias, primero porque la primera de ellas, que es la del establecimiento de los límites máximos, pues es combatible por parte de la COFESE en el sentido de que existen artículos en la Ley Federal de Competencia Económica que establecen, y eso es lo que llama la atención, ¿no? Que establecen que para efectos de que el presidente pueda limitar o establecer precios máximos, pues es necesario que primero tenga la opinión de la COFESE sobre que existen prácticas o que no hay, o que hay un disturbio en el propio mercado del bien que se está tratando de limitar, ¿no? Y en razón de eso van a querer impugnar la decisión del presidente, ¿no? En razón de ese artículo 87 de la Ley Federal de Competencia Económica y del artículo 77 del Reglamento de Actividades del título tercero de la Ley de Hidrocarburos, ¿no? Que es específicamente el artículo que señala claramente pues la necesidad del establecimiento de esa resolución por parte de la COFESE antes de la limitación máxima del precio de ese tipo de insumos, ¿no? Ahora, lo que llama la atención de esto es que pensaron hasta en ese tipo de circunstancias, ¿no? O sea, ya no es una decisión incluso de la Secretaría de Economía, ya no es una decisión ni siquiera del presidente de la República, los bienes sean de interés social, ¿no? Porque estamos hablando de gas, estamos hablando de un insumo básico, ¿no? Ya no, el presidente ya no tiene la autonomía para poder realizar ese tipo de cuestiones. Eso es simplemente que cuando diseñaron este tipo de comisiones, lo que buscaban específicamente es retirarles las facultades a un presidente o a una institución de parte del Poder Ejecutivo, que desde mi propia perspectiva personal sería mucho más democrático que una comisión integrada por únicamente la decisión política de un servidor público y de su partido político, ¿no? O sea, pienso yo que cuando nosotros votamos por un presidente y vemos el tipo de gabinete que va a integrar al Poder Ejecutivo después, pues más o menos entendemos cuál es su visión, ¿no? O entendemos el por qué estamos nosotros ejerciendo nuestra facultad democrática y entregándole esa representación. Pero en este caso de la Comisión Federal de Competencia Económica no es así. Por lo tanto, el haber retirado esas funciones del Ejecutivo y trasladarlas a esa comisión, pues me parece antidemocrático, ¿no?
por decir, porque pudiera justificarse, tratemos de encontrar un justo medio, cuando esos órganos de verdad son órganos, uno, despolitizados, que sean efectivamente órganos técnicos, y dos, que estuvieran dentro de una misma dependencia, dentro de un mismo órgano colegiado, porque vuelvo a insistir en lo de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Para qué tenemos una Comisión Reguladora de Energía? Luego una COFESE, luego un Instituto Federal de las Telecomunicaciones, luego la Secretaría de Energía, luego la Secretaría de Economía. O sea, nos está costando muchísimo. Tan solo el año pasado, la COFESE nos costó 581 millones. Este año nos va a costar más, según una información incluso de Forbes, 598 millones. Entonces, es carísimo, es una función carísima. ¿Y en qué se beneficia la sociedad de todo esto? Porque además, como dije al principio, pues llevan a cabo funciones que no tienen nada que ver ya con su objetivo, como establecer un premio de periodismo. Digo, con todo el respeto para los colegas que se dedican a los medios públicos de información, pero que tiene una Comisión Reguladora de Energía o una COFESE estableciendo un premio de periodismo, o un premio pues ahí de cualquier cosa. O sea, eso quiere decir que tienen dinero y no saben en qué gastárselo. Pues hay que inventarnos un premio y vamos a nombrar un director de premios. Entonces, es absurdo cómo caemos en estas falsas premisas de gobernabilidad, porque si todo fuera justificado, doctor, bueno, o sea, si la justificación es, bueno, es que son funciones especializadas, son áreas estratégicas, son áreas económicas que requieren, bueno, pues ¿por qué no también entonces crear una comisión reguladora de medicamentos, una comisión reguladora del mercado de frutas y verduras, que pues en todos lados, y así podemos ir al absurdo? Ahora sí dijeran los racionalistas, un razonamiento al absurdo, crear comisiones para cada sector y sería ad infinitum, no, nunca acabaríamos, porque hay bienes y servicios de pero todos además, por ejemplo, colores. diciendo que se necesita un órgano especializado, entonces quiere decir que la Secretaría de Economía no es un órgano especializado. O sea, no tiene personas especializadas en el ámbito económico, no tiene direcciones, no tiene subdirecciones que llevan a cabo la parte operativa de todo ese tipo de funciones. Claro que sí, ¿no? A mí lo que me agrada de tener servidores públicos, como por ejemplo los secretarios, es que yo puedo observarlos y sé de dónde vienen, ¿no? Tengo su historial. Nosotros sabemos de dónde viene, por ejemplo, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Entonces sabemos quién es, sabemos quién fue su papá, sabemos que nació en Culiacán, vive en Monterrey y otras cosas de ella. Pero no sabemos absolutamente nada de nuestros comisionados. Parece que estuvieran en la penumbra o en la sombra, ¿no? Y lo peor del caso es que, insisto, el hecho de que ellos sean bueno, que vayan más allá de un periodo presidencial, pues, transeccionales, ¿no? Que tengan hasta 9 años la facultad de decidir los temas económicos o decidir no hacer nada como han hecho, ¿no? Decidir no hacer nada para efecto de garantizar la libre concurrencia, la competencia económica y el flujo del mercado, ¿no? Que el mercado fluya. Que desde ese punto de vista, pues, ¿quién pudiera estar en desacuerdo con ello? Pero el hecho es de que no está ejerciendo esas funciones. Y cuando se establecen estrategias que, pues, benefician a la población, que buscan que ciertos artículos que son de consumo generalizado, pues bueno, sean de un bajo costo, entonces interviene porque ya no le conviene a las utilidades de esos oligopolios que sabemos que existen, ¿no? Entonces está un poco viciado, ¿no? Y bueno, yo no voy a decir que son los únicos Sí, está órganos, ¿no? Hemos visto muchas resoluciones. bastante